Nuestro grupo es de matemáticas pura y mis compañeros son mi compañero Álvaro, mi compañero Milton y mi persona Luis Mantilla, que vamos a exponer el tema. El texto que sacamos el tema es la importancia de los modelos matemáticos para afrontar las epidemias. Vamos a hablar del índice. Empezamos con el índice: autores, tesis, avances históricos, avances matemáticos, sus clasificaciones, nuestra postura, conclusiones y las preguntas. Las preguntas se pueden hacer a lo último de la exposición o al final de cada tema. ¿Listo? Los autores. En este texto son dos autores. El primero está Osvaldo Antonio, que es doctorado de matemáticas en la Universidad de Facultad de Telemáticas, en la Universidad de Colima, en México. El segundo es Carlos Moises, y doctorado en estadística y biométrica, de la Universidad de México, en Colima también. Y eso, el texto fue publicado en Salud Pública de México en 2007. La tesis de los autores afirman la necesidad de incluir la estrategia de matemáticas para predecir el comportamiento de las epidemias. A ver, a lo largo de la historia, el ser humano siempre ha necesitado la forma de entender la naturaleza, entender nuestras preguntas. Y en este caso la pregunta es: ¿cómo podemos solucionar las enfermedades? ¿Cómo podemos combatir con ellas? Algunos ejemplos de ellos son... Bueno, durante la historia, la humanidad o el humano siempre ha querido describir matemáticamente las enfermedades para poder ampliar su comprensión. Primero nos encontramos con D'Alembert, que fue un francés que fue el primero en postular una fórmula matemática o una ecuación para poder entender ciertas enfermedades de un tipo de propagación. Después, hace 200 años, Ronald Rose fue el primero en explicar el ciclo de la malaria y matemáticamente el comportamiento de esta debido a las interacciones que tenían los humanos o de la propia enfermedad. Después, McKendrick y junto con Kermark propusieron el teorema del umbral, que más adelante se le van a explicar a profundidad. Y debido a estos 200 años, la comunidad médica iba utilizando los métodos determinísticos para poder predecir las enfermedades. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, en 1990, la comunidad médica dio el paso para incluir o para investigar más a fondo los modelos estocásticos, debido a la interacción que tenían las enfermedades. Muy bien. No solamente se ha mantenido la racha en estos últimos siglos de utilizar la matemática en los métodos, sino que ha aumentado a medida que si una epidemia llega, automáticamente los índices de artículos sobre métodos matemáticos aumentan, porque nos hemos dado cuenta que los métodos funcionan, los implementamos más ahora que nunca. Y esto fue basado de un artículo de esos tres autores, Casals, Guzmán y Kaila. Y el texto titulado es Modelos matemáticos y su representación. Muy bien, ahora empezamos. La clasificación. Los modelos matemáticos se dividen en dos. Todos son de dos tipos. El primero es el determinístico, o tiende a ser más básico. ¿Por qué? Pensemos en una persona infectada. Y el determinístico nos dice que siempre va a infectar a una cierta cantidad. Por ejemplo, el infectado infecta por primera vez a 3. De esos 3 infecta a otros 3. Siempre se va a cumplir pase lo que pase. Pero el estocástico es más complicado, tiende a ser el más complejo que el determinístico. ¿Por qué? Porque dice la probabilidad de ser infectado o no. Puede ser que un sujeto, el infectado, infecte solamente a una, o a dos, o a tres, o a las que se pueden infectar. Es probabilística solamente, ¿ya? Por eso tiende a ser más complicado. Bueno, para complementar un poco la idea de mi compañero, en el determinístico y el estocástico están definidos debido a la naturaleza de la enfermedad. Una enfermedad puede ser tanto determinística como estocástica, dependiendo de su grado de infecciosidad o la manera en que se propaga, porque no es lo mismo una enfermedad que se propaga a través de los animales que una enfermedad que se propaga a través del aire. Su efectividad puede subir dependiendo del medio en el que se transporte. Sí. Bueno, el primer modelo es SI, SIS, SIR. Ese modelo
hay más, pero esos son los 3 más importantes de este modelo, ¿vale? Entonces, para esto aclarar, antes de seguir, los 3 pueden ser estocásticos o determinísticos. Muy bien. El SI, a ver, el SI en su forma determinístico es esta. A ver, ¿qué significa S? S es los susceptibles, o sea, los que le ponen la enfermedad, y los infectados. Pero en estas dos es determinístico, o sea, siempre van a haber, o sea, lo que les decía, ahorita, el determinístico siempre va a afectar hasta la misma cantidad de personas. ¿Por qué es determinístico? Porque solamente hay 2 variables, que es S y es I. O sea, aclaro, no es necesario que aprendan la fórmula, solamente la idea principal del SI. ¿Sí? Ahora, el SI, perdón, ese para atrás, me equivoqué. Bueno, el SI, pero estocástico. ¿Qué pasa con el estocástico? Le voy a copiar la fórmula porque no cabía en el diapositiva. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este a este? De que este tiene más variables. Este ya se xt. Xt es x en función de t, es el tiempo de los susceptibles, el tiempo que hay en los susceptibles. Y esto es delta y tiende a 0. ¿Por qué tiende a 0? Porque ellos nunca se van a sanar, o sea, no existe la posibilidad de que, o sea, un susceptible pasa infectado y no se puede sanar. Por ejemplo, esto en la vida real, lo que pasa con enfermedades de transmisión sexual. La mayoría son SIR, SIS, bueno, más adelante se van a explicar por qué, excepto el VIH. El VIH no es SIS, es SI, porque hasta el momento no se encontró la cura. Entonces, por eso es SI. ¿Listo? La siguiente oración. Para complementar lo que él acabo de decir respecto a lo del VIH, lo que sucede con el VIH es que todas las personas no tienen el mismo sistema inmunológico, entonces lo afecta de diferente forma. Por eso algunas personas pueden llegar a curarse o le pueden llegar a encontrar una cura, mientras que a muchas otras no. Ahora sí, por favor, pasa a la siguiente. En el modelo SIS, como ya lo explicó él, S son los susceptibles y los infectados, y se repite otra vez la S. En este caso se incrementa otra variable en la fórmula, que es μ. μ de infectados es la cantidad de infectados que se pueden llegar a sanar. Al igual que en la anterior, esta es la fórmula determinística. Aquí me van a hacer el favor de copiar la fórmula estocástica. Aquí se mete otra vez esa variable, esas 2 variables, que son el tiempo que se demora tanto en curarse como en infectarse, y se mete también delta, que tiende a 0, puesto que la cantidad de infectados que se cura es muchísimo menor a la cantidad de susceptibles que se van infectando. Bueno, el modelo SIR, aquí nos vemos relacionados con un nuevo sujeto, que es el R. Esto quiere decir que en este tipo de modelo están influenciados, o el conjunto de la población van a ser los susceptibles, los infectados y los sujetos susceptibles que ya pasaron un estado de inmunidad, porque la naturaleza de la enfermedad hace que llegue un tiempo en el que desaparece completamente del sistema. Pero aquí cabe recalcar algo:
cómo las enfermedades son demasiado complicadas en el sentido de que evolucionan y se diversifican, como que cambian dependiendo del clima en el que se encuentran. Entonces las enfermedades pueden tener como una tolerancia en el cuerpo, ya que eso produce en el tejido como una cierta inmunidad y la rechaza. Pero esto no ocurre siempre, porque las enfermedades, por lo menos en las enfermedades que ocurren una sola vez en la vida, los científicos todavía siguen investigando la manera de determinar cuál es la que puede darse una vez o la que da una vez y puede volver a repetirse, debido a la complejidad de las enfermedades, debido a la red de transmisiones que voy a explicar más tarde. Bueno, aquí entra en juego una variable muy importante que es lambda. Lambda por unidad de infectados. Esto quiere decir, o representa mejor dicho, la cantidad de infectados que puede tener un sujeto dependiendo de la enfermedad. Esto quiere decir que la población varía dependiendo del tiempo y de los infectados que se encuentran en el conjunto. Un infectado puede propagar su enfermedad indefinidamente o de una manera que no se puede explicar o controlar, ya que eso se basa por probabilidad. Un sujeto que está en una población de 100 individuos puede contaminar dependiendo de la interacción que tenga a un individuo o no. Y eso es lo que aplican las ecuaciones, pero como nosotros nos hemos dado cuenta, los modelos determinísticos tienden a ser unas ecuaciones demasiado sencillas, porque no entran en juego la probabilidad de la enfermedad, por la simpleza o la sencillez de la misma. En cambio, en los modelos estocásticos ya se habla de una matemática más avanzada, que son las ecuaciones diferenciales, en donde hay incógnitas o unidades que no se pueden determinar con exactitud, sino que se basan en probabilidades. Bueno, la teoría de redes de transmisión. Ahí vamos en el ejemplo por lo menos de la malaria. Tenemos un sujeto, el individuo 0, el que es el infectado en la población. Ese individuo tiene unas conexiones con un cierto individuo que a su vez está conectado con otros grupos, como podemos apreciar acá. El individuo 1 tiene conexiones con 5 individuos, que a su vez tienen conexiones con otros subgrupos. De esta manera, los modelos determinísticos y estocásticos pueden predecir qué sujeto puede ser, bajo qué probabilidad puede ser infectado o no. Siguiente. Como podemos ver acá, tenemos una escala dependiendo del contacto de la enfermedad. Como hablaba anteriormente, hay enfermedades que pueden ser desplazadas a través de animales o del aire. En el caso del VIH, nos damos cuenta que la infección entra en juego más la intimidad, o sea, la conexión física de un sujeto hacia un sujeto. En cambio, en el sarampión vemos que es una contagiosidad elevada, debido a que el sarampión se transmite a través del aire. Entonces no hace falta que el sujeto tenga que conectarse a otros subgrupos para poder expandir la enfermedad, sino que la enfermedad por sí misma se expande a través del medio. En las redes de transmisión encontramos estos 3 ejemplos, que son las redes simples o regulares, las redes aleatorias y las redes de Watts y Zero Gatts. En los modelos estocásticos se trabaja más que todo la red de Watts y las redes aleatorias, porque no se puede determinar con exactitud qué sujeto en el día va a encontrarse o va a relacionarse con otros sujetos. Por eso es que es tan importante la incógnita de lambda, porque habla de la cantidad de infectados por unidad de tiempo. Eso, pues, bajo este ejemplo no se puede determinar con exactitud, entonces todo se basa con probabilidades. Como podemos ver acá, la red no es algo que nosotros podamos entender a simple vista, sino que tenemos que ir como siguiendo los puntos para poder determinar cuántos sujetos por unidad de tiempo se dio en ese instante. Y la red de Watts, que es un poco más sencilla porque hay un cierto orden, pero sin ser totalmente predecible. Siempre hay una aleatoriedad en el modelo. Y la red de regulares, que aplica más que todos los determinísticos. Por la sencillez se puede determinar con exactitud, como dijo mi compañero, un sujeto puede infectar 3 y a su vez esos 3 otros 3. Siempre va a ser de una manera regular o determinada. Los modelos de urnas. Aquí entra en juego mucho el azar. Aquí viene el modelo estocástico. ¿Por qué? Porque aquí lo que se dice es, se coge un número de urnas n, por decirlo, y en una de esas se meten varias pelotas. Esto se podría considerar como el individuo 0, el infectado.
esta urna se abre y deja salir una cierta cantidad